el problema sigue siendo los límites y contrapesos a esos poderes mediáticos que tienen vida y autonomía más allá de los propios poderes políticos o económicos. Tan solo por citar a uno de los muchos que han escrito sobre este fenómeno, Karl Popper nos recuerda que una democracia no puede existir si no se somete a control a la televisión, o más precisamente, no puede existir por largo tiempo en tanto el poder de la televisión no se haya descubierto plenamente. Nosotros debemos ver ahora esta posibilidad y controlar la televisión. Por supuesto, este poder no ha sido sometido a control alguno, al menos en nuestro país. A cada intento de democratización y apertura ha correspondido una contraofensiva de mayor intensidad y capacidad de chantaje. Ahí está la ley Televisa, que sepultó cualquier posibilidad de concretar una reforma integral a los medios de comunicación, y la reacción de la Suprema Corte de Justicia, que tuvo que echar para atrás lo que el propio Congreso no fue capaz de frenar. Ahora estamos en la era de la guerra de las telecomunicaciones, pero no es la guerra de las telecomunicaciones con una mejor competencia o un mejor servicio a los usuarios. Es la disputa, casi como si fueran dos grandes cárteles, es la disputa entre las televisoras y el grupo de Telmex en una situación polarizada. De un lado el monopolio de las televisoras, del otro lado el monopolio telefónico, y un gobierno que ha optado por no ser árbitro sino parte de esta disputa. Y en ninguno de los dos casos, ni en la ley Televisa ni en el periodo actual de la guerra por el triple play, se ha resuelto el problema de la baja calidad de los contenidos, o el rezago de nuestro país en acceso a banda ancha, o el alto costo de las interconexiones telefónicas, mucho menos la demanda de competencia y pluralidad en el espectro radiofónico. El tiempo perdido es irrecuperable. La televisión dejó de ser la caja idiota de los años 70 y 80 para transformarse ahora en la caja negra de los dineros ocultos, de los partidos políticos y de los gobiernos. La sociedad del espectáculo se está asumiendo como una sociedad del escándalo. Para muchos políticos, si te peleas con el tótem del rating, pierdes esas tablas de la ley que son las encuestas. Y los ciudadanos, las personas reales que no forman parte del punto de rating o del índice demoscópico, siguen siendo tratadas como menores de edad, como infantes eternos que se conforman con los cuentas de vidrio de la televisión. Los contenidos. Nada más para documentar nuestro optimismo, citando un clásico, daré un ejemplo. La telebasura o la neotelevisión es la mezcla de la realidad con la ficción que transforma todo en formatos de reality talk show que basa su éxito en la repetición de esquemas exitosos, pero ocupa más del 60% del tiempo ahí en la pantalla de televisión abierta. Hagamos la cuenta, piensen en el canal 2 y en el canal 3. Súmenle las 4 horas de programación matutina de cada una de las dos grandes cadenas, canal 2 y canal 3, más 1 hora diaria de talk shows con todo y que pase el desgraciado, más un promedio de 2 horas diarias de realities en formatos de concursos, más 1 hora y media de programas supuestamente cómicos, más una barra de melodramas de casi 3 horas que ya no cuentan historias sino nos quieren vender Avon o cualquier otro producto a través de las telenovelas, más 5 horas de infomerciales nocturnos con una gran cantidad de productos fraudulentos que prometen desde bajar de peso hasta tener un cuerpo como el de Lady Gaga con solo utilizar unos tenis. Tenemos esta suma, son 16 horas diarias de producción desechable, pero altamente rentable en términos económicos. Y estamos hablando de los dos únicos medios que son capaces de llegar, en el caso del canal 2, al 92% de los hogares de México, y en el canal 13 al 80%, 80-85%. O sea, no hay otro medio en México que tenga esa capacidad de llegar, esa cobertura. Se justifican diciendo que nadie quiere ver una televisión aburrida, como si ver infomerciales fuera muy divertido. Pero confunden lo aburrido con lo absurdo.
Consideran que el entretenimiento es la infantilización constante de las audiencias y llegan al extremo de justificarse. Eso es lo que la gente quiere ver. Es el principio de la demagogia telegénica. ¿Qué otra cosa pueden ver si no existen alternativas reales para un 70% de los 27 millones de hogares que solo tienen acceso a televisión abierta? El problema resulta más complejo en términos de concentración y de contenidos, porque esos mismos contenidos se replican en los programas de radio con mayor audiencia y en los medios impresos de mayor tiraje. Aún más, entre el 70 y 80% de los contenidos de Internet son extensiones de los modelos de entretenimiento y cultura que masifica la televisión. Los consumos siguen siendo muy altos en términos de televisión abierta. No voy a llenarles mucho de datos, pero aquí de 2005 a 2010 el consumo de televisión abierta creció 2 puntos porcentuales y sigue siendo muy alto, del 74 al 76%. Son 3 horas diarias en promedio. 3 horas diarias en promedio, lo que nadie lee 3 horas diarias en promedio, a menos que sean periodistas o conferenciantes de coloquios, pero bueno. El consumo de televisión restringida se incrementó, pasó de 11 a 20%. Sin embargo, el 60% del tiempo de los que vemos en Cablevisión, Sky o algo así, son 11 millones de mexicanos, consumen preferentemente los mismos canales de televisión abierta. Hay quienes tienen Sky para ver Canal 2. Disminuyó el consumo de radio entre las 166 estaciones monitoreadas, del 50% de 2005 al 42% de 2010. Son datos de EGM, una consultoría. El consumo de revistas también disminuyó, monitorean 180, pasó del 37% en 2005 al 27%, 10 puntos porcentuales menos. Y por supuesto la revista que más se lee se llama TV Notas, seguida por TV y Novelas. El consumo de periódicos disminuyó ligeramente del 19 al 17% entre 56 empresas monitoreadas. El consumo de Internet sí se incrementó sustancialmente al pasar de 8 a 18%. Es curioso que los 10 puntos porcentuales que pierden las revistas los gana el Internet. El consumo de cine sigue igual, 7% entre 2005 y 2010. De una u otra manera, no necesito abundar más, seguimos siendo una sociedad profundamente telegénica. En nuestro país, de hecho, existen 461 estaciones concesionadas de televisión abierta. Solo un grupo, Televisa, tiene 258 de esas 461. Es decir, tiene el control de los contenidos que se transmiten en 56% de las concesiones de la televisión abierta. Pero además Televisa ya tiene el 55% de la propiedad de las señales de televisión restringida. Y aparte tiene 30 canales de televisión restringida. El único competidor a nivel nacional del principal grupo de televisión, que es TV Azteca, cuenta con 180 concesiones. Estas empresas han logrado formar 2 cadenas nacionales, o sea, las empresas de TV Azteca. En conjunto, Televisa y TV Azteca concentran el 95% del total de las estaciones concesionadas de televisión en el país. El resto de las estaciones de televisión están conformadas por 17 estaciones locales que operan de forma independiente, principalmente en ciudades de la frontera de León, Guanajuato y de la Ciudad de México. Estoy citando a la Comisión Federal de Telecomunicaciones en su reciente diagnóstico para abrir la consulta pública a la sociedad para saber si se abren nuevas cadenas de televisión, que por cierto esta consulta coincide con la aparición de López Obrador en Televisa. ¿Será eso lo que les molestó a los televisos? Y por eso aplicaron la República del Amor por un rato
con López Obrador. Este mismo documento de la COFETEL dice que el 99% de la inversión de las principales anunciantes en televisión abierta se concentra en Televisa y TV Azteca, y que en 2010 la televisión abierta captó el 60%, o sea, dos empresas captaron el 60% de toda la inversión publicitaria del país. La radio captó el 9%, los periódicos el 8%, los espectaculares el 8%, las revistas el 3.4%, el internet 6% y el cine 1.5%. No necesito abundar, las cifras también siguen señalando pues que la necesidad de democratización y de competencia en ese sector es una necesidad democrática, no solamente de mercado. Recuperación de lo público. Es un hecho cada vez más presente que la política en México se hace en los medios y para los medios, en particular para la televisión comercial. Como vehículos de promoción y publicidad, de los políticos, la televisión abierta es la gran plataforma de conocimiento. Sin embargo, esto no ha enriquecido ni a la política, ni a lo político, ni a lo público. Ni los modelos televisivos y radiofónicos imperantes en México promueven la deliberación pública sin restridencia en una especie de talk show imparable y permanente, y por encima de las propias demandas e intereses de la sociedad. De esta manera, el divorcio se plantea así: la información como un bien público es sustituida por la mercadotecnia como política esencial de los medios. La comunicación se confunde con la publicidad y la propaganda. Los mismos medios electrónicos, lejos de cumplir con un servicio acorde con su condición de señales públicas concesionadas, se transforman en poderes fácticos y ya van a ser poderes legislativos. Ya tienen telebancada, pronto tendrán un teleife, y algo hace punto pueden tener ministros en la Suprema Corte o en las salas del Poder Judicial. Martín Barbero, en los medios y las mediaciones, lo señaló así: la mediación sin democratización es la ruta más segura para la derrota civilizatoria de una sociedad. Recuperar lo público reclama expropiar de la ruta de los videoescándalos, de la teleguerra sucia y de la autocensura informativa la riqueza cultural de una sociedad. Derechos de las audiencias. Considero que para la recuperación de lo público es indispensable incorporar en la legislación, en la práctica cotidiana del quehacer informativo y comunicativo, los derechos de las audiencias. En México, los derechos de las audiencias están en el peor de los mundos posibles. No tienen condición de mandato legal y los propios medios tratan a sus telespectadores, radioescuchas o lectores como consumidores de escándalos, de productos unilaterales. Las audiencias etimológicamente son las que auditan y fiscalizan los contenidos, pero en México esto no existe. La principal responsabilidad social en el futuro de los medios de comunicación es incorporar estos derechos de la audiencia, que se pueden enunciar de la siguiente manera: el derecho a una información veraz, ponderada, plural, que en ese sentido es necesario diferenciar la publicidad de la información o el infomercial del contenido informativo. Ese es un debate que se ha dado en el IFE en materia de contenidos, y bueno, pues, el caso Peña Nieto es un gran ejemplo de advertising, es decir, de infomercial continuo. Te venden lo que es una publicidad pagada como si fuera un contenido informativo. El derecho de acceso a la educación y a la cultura como un mandato derivado del propio artículo 3 constitucional. El derecho a la ecología audiovisual, que incluye muchísimos áreas y muchísimos términos que en Europa y en Argentina se han incorporado, como la disminución de los ruidos o de los contenidos sobrecargados que implican una intoxicación audiovisual. Por supuesto, el derecho a la no discriminación,
el derecho de réplica, que México parece concebirse solo para los políticos y no para los ciudadanos, los derechos de protección a la infancia, el derecho a la privacidad y la protección de datos personales, el derecho al honor y al sano esparcimiento como derecho de las audiencias, no de los medios o de los políticos, el derecho a la crítica y el respeto a la libertad de expresión. En general, la ecuación siempre está cargada a favor de los dueños o de los trabajadores de los medios, pero también las audiencias tienen y deben de ejercer estos derechos. ¿Qué está pasando ahora con el último fenómeno de la comunicación, que son las redes sociales en México? Las redes sociales, de una manera no esperada, han abierto prácticamente un mundo nuevo, o un mundo no esperado, y el adelanto en los hechos de un lenguaje digital, bidireccional, que no estamos acostumbrados y que está costando mucho trabajo tanto a los medios tradicionales como a la sociedad política y a la sociedad mediática entender y clasificar. La transformación de las redes sociales en medios de vivencias y emociones aparentes, como fueron al principio cuando existía Second Life, a medios de información y de deliberación que inciden con mayor frecuencia en las nuevas insurgencias sociales, constituyen un fenómeno de crecimiento de audiencias deliberativas, típicas del tránsito de un modelo analógico a un modelo digital, típicas del tránsito de un modelo autoritario a un modelo democrático. No significa que Facebook, Twitter, YouTube, Google o los blogs dejen de estar dominados por la agenda de la sociedad del espectáculo o de la sociedad del consumo. A final de cuentas son empresas, sino que precisamente por estar insertas en esta dinámica del alto impacto han logrado crear también nuevas insurgencias donde nadie se lo esperaba. Y no es casual que sea Twitter y que sea Facebook, que sean estos dos medios o estas dos empresas las que están canalizando en México un fenómeno creciente. Los últimos datos con los que cuento es que Twitter en un año creció 37%, y Facebook, que en México tiene su tercer gran mercado, creció 68%. No hay medios en México en este momento que estén creciendo a esa velocidad en un año. Hace que no se les extrañe que sus mamás les pregunten que por qué escribiste en Facebook eso de la familia. O sea, ya se está volviendo hasta problema de conflicto familiar, ¿sí o no? La pregunta fundamental es: ¿qué posición vamos a tener los medios, los trabajadores de los medios y los gobiernos frente a este fenómeno? En Egipto y en Túnez este año se convirtieron, o dijeron que Facebook y Twitter eran los verdaderos ministerios de la información. Lo mismo se ha dicho de Twitter en relación con los movimientos de indignados en Europa y su expresión en Estados Unidos en los meses más recientes. Antes de eso, Wikileaks, a finales del 2010 y principios de este, y el Cablegate, develaron una parte de la hipocresía del Departamento de Estado norteamericano y contribuyeron a crear un auténtico tsunami informativo global, al grado tal de que influyó también en México al confirmar que la percepción del Departamento de Estado sobre la guerra contra el narcotráfico era exactamente igual que teníamos los mexicanos, que era un absoluto fracaso. Bueno, no lo necesitaba decir el Departamento de Estado, pero al verlo escrito en un cable, filtrado y difundido y divulgado por Wikileaks, pues esto se convirtió en un escándalo. Las tentaciones de censura o de criminalizar a las redes sociales no son exclusivas de regímenes como las autocracias árabes, o de China, o de Cuba. Están presentes en Estados Unidos, están presentes en México. Se ha iniciado de manera periférica en algunas de las entidades más afectadas por la violencia del narcotráfico, en un intento por cerrar o regular la información de estos medios.
El caso veracruzano es un caso preocupante en la medida en que se pretende criminalizar las emisiones de los mensajes de las redes sociales. Hay que recordarles a los gobernantes y a las autoridades, tanto en Veracruz como a nivel federal, que los mensajes en Twitter no derriban aviones ni helicópteros, que los mensajes en Twitter no generan pánico. Lo que genera pánico es la situación de inseguridad y de corrupción en las instituciones policíacas, que los mensajes en Twitter no son los que derriban gobiernos, son las sociedades que están hartas de ciertos gobiernos las que los derriban. Y esto significa que el exceso de autoritarismo o de intento de cerrar la capacidad de deliberación en las redes sociales es también un intento por cancelar o por no entender la dinámica y el lenguaje que tienen estos nuevos medios de comunicación. Por supuesto que hay responsabilidad social en esos medios, por supuesto que debe haber una responsabilidad de todos los usuarios de estos medios, pero esta responsabilidad no es una responsabilidad que sea penalizable. Lo que al contrario, lo que hay que hacer es digitalizar o alfabetizar digitalmente a las sociedades y a los gobiernos. Lo que hay que entender es la dinámica misma de comunicaciones bidireccionales. Muchas gracias. Abrimos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, vayan levantando la mano y les rogamos que sean breves. ¿Todos están de acuerdo? ¿Vale? Todos están de acuerdo, perfecto. Por allá atrás hay una pregunta. Por favor, un micrófono. Yo quisiera que hablara un poquito de lo de la democratización de los medios, si hay internacionalmente alguna experiencia al respecto y se habla como si fuera algo tan fácil de llegar. ¿Qué condiciones se necesitarían en un país como México para que llegáramos a una vía de democratización de los medios? Sí. ¿Respondo? Hacemos un bloquecito y ya respondemos. Hay otra pregunta en Orizaba. Adelante, Orizaba, por favor. Estamos El centro Orizaba tiene una pregunta. Adelante, Orizaba. ¿Es Veracruz? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Jorge Sarquís, investigador de la Universidad Veracruzana y estoy en la vicerrectoría de Orizaba. A mí me resulta muy difícil, después de su exposición, no concluir que los medios no solo no ayudan, sino que nos incapacitan para la vida democrática. La pregunta es, ¿cómo someter al control o al servicio del desarrollo de la democracia del país a semejante monstruo que parece más bien diseñado para idiotizarnos a todos y convertirnos en consumidóricos, es decir, adictos al consumo de imágenes y productos? ¿Cuál es el futuro? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jorge Sarquís. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Un comentario y una pregunta. Un comentario para ver si usted nos puede opinar al respecto. Con respecto a Facebook, la Primavera Árabe, concretamente Egipto, varios especialistas y medios han comentado, cuando se hace periodismo de investigación y no únicamente un reporte inmediato, que en el caso egipcio, por ejemplo, ha habido a lo largo de varios años, décadas incluso, una serie de movimientos políticos, sociales, de grupos organizados, los obreros, los trabajadores, la clase media, etcétera, que fueron de alguna manera el precedente del foro cultivo para lo que pasó después, y que pareciera, tras Facebook, que quedó prácticamente borrado.
no solamente para los implementadores. Muy bien. Adelante, Para la pregunta de Román, de democratizar los medios, ¿cómo lograrlo? Yo mismo he ido cambiando de perspectiva y creo que tenemos que cambiar de perspectiva. Los años en donde se discutían y se armaban grandes coloquios y foros para ver el cambio de régimen a la Ley Federal de Telecomunicaciones, el cambio de régimen legal a la Ley Federal de Radio y Televisión, yo creo que ya pasaron. ¿En qué sentido? Y ese es el sentido un poco de la ponencia. Los propios cambios tecnológicos nos están dando la pauta de que si no democratizamos y abrimos la competencia, vamos a estar condenados a tener dinosaurios analógicos durante mucho tiempo. O sea, vamos a estar condenados a tener esta televisión o estos dos grandes, ese gran monopolio construido bajo una visión analógica. ¿Y por qué lo digo? Porque la propia digitalización, la propia compactación de las señales, no lo traigo, digamos, en una ponencia, pero digamos que el hecho de que una señal de televisión analógica se transmite en un ancho de banda que es que son los 6 MHz, la digitalización te compacta y te permite que esa misma señal ahora se distribuya en los 2.5 o 3.5 MHz. Es decir, estás liberando espectro. Si tú le restas 2.5 a 6 MHz, te está indicando que tienes 3.5 MHz libres. Es decir, que te da para un canal de televisión más, para un servicio de telecomunicaciones o de internet mejor que el que tenemos ahora, muchísimo mejor, o para un servicio de telefonía. Es decir, la dinámica de la digitalización es lo que te permite abrir las opciones a nuevos servicios. El problema en México es que esa misma posibilidad se está haciendo de una manera parcial, que solamente un sector, que solamente Televisa y TV Azteca lo puedan lograr. Y estás y eso se me hace de una manera, de una irracionalidad espantosa, estás frenando a una empresa como Telmex, que tiene la infraestructura ya puesta, por ejemplo, para poder en el momento que tenga el cambio de título de concesión, tener 13 millones, por lo menos, de las 19 millones de líneas telefónicas que tiene, de tener 13 millones de televisión de paga, y el mercado aumenta automáticamente y obviamente los costos se bajan, los costos de acceso a la televisión restringida y convergente se bajan. O sea, se bajaría también el servicio de internet, se bajaría también el servicio de telefonía y de video. Yo creo que este es realmente el error estratégico de este sexenio. El error estratégico de este sexenio ha sido frenar la auténtica convergencia para los dos polos. Pero aparte de ese error estratégico, está toda esta parte de negar la posibilidad del derecho a las audiencias, porque también seamos reales o realistas. Pues, si entra Telmex al mercado de la televisión restringida, nos puede dar la misma telebasura que Televisa y TV Azteca, ¿sí? Si no incluimos, como lo han hecho países como Argentina, como Ecuador, como España, si no incluimos cuotas de calidad y de televisión, entonces vamos a tener infomerciales por todos lados, ¿no? Vamos a tener a Lolita Ayala vendiéndonos todo el tiempo, hasta que y Genoma laven todos, hasta en los celulares, ¿no? Es decir, y esa es una función del Estado, es una función del gobierno. Eso yo creo que es lo importante.
medida está la democratización de los medios. Desgraciadamente, algunos nos quedamos durante un tiempo como estatuas de sal, mirando hacia atrás a una ley de radio y televisión que ya es inservible y cambiable, y lo que necesitamos es transitar hacia la convergencia plena. ¿Sí está claro? De esta medida, ¿cómo someter a semejante monstruo que son los medios de comunicación? Yo insisto, la monstruosidad de Televisa y de TV Azteca no está en la naturaleza en sí misma de que sean televisoras mexicanas. Su monstruosidad o su baja calidad de contenidos radica en el hecho de que no tienen competencia, no tienen regulación y son impunes. Pues puede pasar lo que les pegue la gana, ¿no? Yo creo que aquí yo hablaría hasta en términos de medicina homeopática. Es decir, el mal se cura con el mismo mal. Es decir, no creo que no creo que el problema sea en las televisoras, sino la escasez de competencia televisiva. Y creo que hay que hacer más televisión, y sobre todo más televisión por internet. La televisión por internet es el futuro, porque además los costos de producción son infinitamente más bajos. Hacer un buen programa, una buena producción, un buen documental en internet cuesta 40,000 pesos frente a los 4 millones de pesos que cuesta la televisión. Lo que se necesita es tener y permitir que este país no deje de ser un país de banda ancha que parece pues banda retorcida o mala banda, ¿no? Mala música de banda, porque cualquiera que quiere entrar a la banda ancha pues se queda atorado, ¿no? Y nos venden eso como banda ancha, cuando en realidad en otros países la velocidad es infinitamente mayor, la capacidad de procesamiento de datos y de información, e incluso lo que estamos haciendo hoy de una teleconferencia en otros países se puede hacer de una manera mucho mejor. Pues creo que la manera de enfrentar o de hacer un contrapeso a esta impunidad que han tenido los medios hasta ahora existentes es abrir competencia, ¿no? Y crear nuevos medios y sobre todo darle un sentido distinto desde la óptica mediática y gubernamental a las redes sociales. Es muy curioso que casi todos los productos o las cosas que aparecen en televisión son objeto de burla o de crítica en Twitter o en Facebook. Como también es curioso que muchos de las cuentas de Twitter o de Facebook que tienen más seguidores sean productos televisivos o telegénicos. Pero lo que realmente genera deliberación y polémica en las redes sociales son aquellas cosas que significan un contrapunto a la visión televisiva, ¿sí? Un contrapunto, por eso el guayderrito, por eso el guayderrito se vuelve, pues es como una especie de venganza de decir, ay, ya te agarramos hasta en algo, ¿no? O Ninel Conde, que se volvió la filósofa del Twitter. En fin, o muchas cosas que se han convertido como en contrapeso del modelo televisivo. Y sí, en relación a lo de la primavera árabe y Facebook, hay más mito que muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que lo que a final de cuentas demostró la sociedad árabe es que tú le das instrumentos de modernización y de convergencia tecnológica a una sociedad, y esa sociedad las utiliza para canalizar el descontento social que estaba latente. Lo que pasa es que yo creo que Hosni Mubarak en su vida supo lo que era utilizar un Twitter, ¿no? Hubiera contratado a Javier Duarte. Pero si lo hubiera sabido, hubiera entendido esa dinámica y no se hubiera no hubiera pasado, a final de cuentas, este largo periodo de agonía. O sea, largo en el sentido de que fue largo porque la sociedad se movilizó de una manera
mucho más grande. No fue, por supuesto, la revolución de Facebook. Fue una de las, al final de cuentas, una revolución de nuevas generaciones interconectadas de una manera distinta. Y la cultura árabe nos demostró que es mucho más vital y mucho más moderna para este tipo de situaciones. Y lo estamos viendo otra vez, ¿eh? O sea, si ahorita los militares estos que están mandando a reprimir creen que con eso van a lograr acallar una sociedad que ya demostró su poder de convocatoria y de utilización de convergencia, pues van a estar muy mal, por lo menos en estos próximos años. Muchas gracias.